Miren, yo quiero ahora que nosotros pasemos, mi gente, a ver rapidito porque tenemos tiempo que no vemos las gráficas on-chain. Es tan hermoso poder ver cómo sigue suscitándose la misma historia y seguimos viendo personas que son incapaces de reconocer estas cosas de Bitcoin. Bitcoin tiene una herramienta que no la tiene ningún mercado allá afuera, y esa herramienta son las gráficas on-chain. Es una herramienta muy útil, una herramienta muy valiosa, porque usted no puede irse al S&P 500, a Apple, a Google, a Amazon, a todas esas acciones y buscarle una gráfica on-chain, porque no la hay. Ahora, en las criptomonedas nosotros tenemos la gráfica on-chain. Esto que nosotros tenemos aquí, que nos lo proporcionan la gráfica on-chain, fíjense cómo el RH, el precio realizado. Yo recuerdo que cuando yo le expliqué esto a mi amigo Marciano, fue donde él empezó, como que le voló la cabeza. Porque yo le decía, fíjate bien cómo siempre que el precio de Bitcoin se enfrasca por debajo del precio realizado, que es la zona de la línea amarilla, por debajo del precio realizado. Fíjate como siempre cuando se enfrasca por debajo del precio realizado, te está diciendo que Bitcoin está haciendo el suelo, y que una vez que Bitcoin sobrepasa el precio realizado, nunca más vuelve a ver esa zona. Repito, una vez que Bitcoin sobrepasa el precio realizado, nunca más Bitcoin vuelve a ver esa zona. Repito, una vez que Bitcoin sobrepasa el precio realizado, la línea naranja, nunca más volvemos a esa zona. Entonces, nosotros vimos aquí el precio realizado de Bitcoin en los 15,000 y tanto, y yo le diría a usted, no espere nunca más volver a ver esta zona, ¿ok? Para usted volver a ver esta zona, usted va a tener que esperar que Bitcoin termine su ciclo, porque Bitcoin inició su ciclo en los 15,500. Ojo, no inició el halving, pero Bitcoin inició su ciclo. El que Bitcoin haya hecho un suelo aquí significa que Bitcoin finalizó y da inicio a un nuevo ciclo. Y para usted volver a ver a Bitcoin debajo de un precio realizado, usted va a tener que esperar que Bitcoin llegue a un nuevo máximo histórico por encima de los $69,000, y ver entonces, esperar el año de caída para usted poder volver a ver a Bitcoin por debajo del precio realizado. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene que hacer cuando Bitcoin llegue a su punto máximo de su clímax, ya sea por allá arriba en los 100,000, los 120,000, los 140,000, si usted quiere saber dónde es que usted tiene que entrar, usted simplemente tiene que activar esta gráfica, y por eso yo digo que es una gran herramienta, la gráfica on-chain. Dele like si le está gustando lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted vea que Bitcoin llegue a su máximo, donde quiera que esté, usted simplemente se encarga ni siquiera de ver la gráfica. Usted activa esta herramienta, el precio realizado, y usted espera que Bitcoin se enfrasque de nuevo por debajo de la línea naranja, y ahí usted empieza a acumular de nuevo. Pero ya no espere ver estos precios. Nunca ha sido así, ¿ok? O sea, nunca. Fíjense que incluso aquí, este pico que vimos que se mete incluso un poquito por debajo del precio realizado, es verdad que se metió un poquito, pero eso fue la pandemia. Fíjate cómo llega, toca la línea y se va de una vez, porque es que Bitcoin había hecho su mínimo ya marcado, y el precio realizado de Bitcoin ya estaba superado. Vino el cisne negro, lo tocamos y lo devolvimos, ¿ok? Así que usted no tiene que hacer más nada en Bitcoin. No esté tirando raya. Ya Bitcoin te dice por la gráfica on-chain dónde es que tú te tienes que meter. Tú no tienes que tirar raya en Bitcoin, ¿ok? May, pero que yo no me pude meter en el precio realizado aquí. Bueno, ahí sí hay que entonces empezar a hacer análisis como el que ya hicimos al principio de este live. Porque es verdad, si Bitcoin
Si Bitcoin no lo pudiste comprar en su mejor zona de compra, por debajo del precio realizado, ¿dónde compro, Mike? Bueno, fíjate, para eso nos vamos entonces para otra gráfica. Vamos a buscarla aquí. Buenísimo, esto está buenísimo. Ay, Dios mío. Esta es la otra gráfica que yo siempre le muestro. Cada pico de estos que Bitcoin tiene aquí, cada pico de estos son halving, o sea, precios a donde Bitcoin ha alcanzado su máximo histórico. Ok, repito, cada pico de estos que usted está viendo aquí son precios de máximos históricos de cada ciclo de Bitcoin. Cuando usted analiza detalladamente, usted se da cuenta que a partir de aquí, se suscitan acontecimientos. Fíjense cómo se suscitan, ¿qué? Acontecimientos. Esos acontecimientos son básicamente a los cuales tú le tienes que poner atención. Porque fíjate que la franja azul te da de notar que aquí estábamos en el suelo de Bitcoin con su mejor precio. ¿Ok? Cada ciclo. Fíjate como aquí también los 15.500, zona azul, mejor zona de Bitcoin. Pero fíjate lo que Bitcoin siempre hace cuando toca esta parte de aquí abajo en cada uno de los ciclos. Fíjate lo que hace, y lo que hace es hermoso. Bitcoin se despega y sale de su zona. Mira, Bitcoin se despega y sale de su zona y se frena aquí. Tú te preguntas, ¿qué zona es esa? Esa es la zona del 0.618 FIBO. Bitcoin sale y se frena aquí. Bitcoin sale y se frena aquí. Bueno, aquí en el ciclo pasado incluso sobrepasó un poco. No importa, no hay que ser tan estricto, tan exacto. Pero fíjate cómo ahora nosotros apenas vamos por aquí. Todavía no hemos llegado aquí, pero es una zona riesgosa para tú incorporarte. Si tú quieres, tú puedes esperar un retroceso de Bitcoin para incorporarte hasta esta zona, siempre y cuando saliendo en esta zona. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, pues entonces nosotros tenemos que ver lo que se ha suscitado en los ciclos pasados, que hemos tenido estos grandes retrocesos. Pero fíjate que son retrocesos, no son busca de nuevos mínimos. Son retrocesos, no son busca de nuevo ¿qué? De nuevos mínimos. Muy atento, porque cuando nosotros nos vamos a esas gráficas y lo ponemos en TradingView, dígame si lo ve claro, dele like, comparte el video, dígame si lo ve claro. Cuando usted mide ese retroceso y vamos a medirlo específicamente en la gráfica, ok, vámonos a TradingView de nuevo. Disculpen que estoy un poquito agripado, en un segundito, y vamos a verlo aquí. Fíjense, vamos a medir ese retroceso, porque muchas personas lo que quieren saber es entonces dónde se incorporan. No es consejo financiero, pero yo les voy a decir dónde. Entonces, fíjense aquí. Bitcoin, retroceso de Bitcoin, ¿cuál fue luego de suscitar esa subida en este ciclo del 2016? Ok, le medimos una regla desde el 0.618 FIBO y vemos que Bitcoin cae un 40%. ¿Ok? ¿Bitcoin cae en cuánto? Un 40%. Entonces, ciclo posterior a ese, 2019, Bitcoin llega al 0.60. Esto que medimos aquí, esta subida, es lo que le puse en la gráfica. ¿Cuánto cae nuestro amigo Bitcoin entonces? Después de tocar el 0.618 FIBO, un 72% con todo y cisne negro. Entonces, si yo me tengo que quedar con una... a ver aquí. Si yo me tengo que quedar con una medición, yo me quedaría con la primera, que es la más conservadora, con la caída del 40%. Y yo pondría que Bitcoin desde el 0.618 FIBO me haga una caída de un 40%, ¿ok? De un 40%, eso vendría quedando aquí en esta zona y estaríamos hablando de que una zona para Bitcoin ser comprado nueva vez luego de haber tocado allá arriba serían los $29,139. ¿Ok? Los $29,139. ¿Que puede caer más?
podría ser si acontece una muy mala noticia que impulse todavía un poquito más, porque vimos que con el COVID cayó un poquito más. Pero ya esa zona de los 29,000, ciento y tanto, sería una buena zona. Ahora, si yo vengo incorporado en un short desde allá arriba, yo no esperaría exactamente el 40%. Ya yo aquí en el 30% saco por lo menos el 50% de mi capital. Dejo correr un poquito más lo otro, moviendo mi stop loss a precio de entrada y todo lo demás. Y esas son otras vueltas, ¿ok? Pero aquí lo importante de la gráfica on-chain es que simplemente el yo darle seguimiento a la gráfica on-chain me permite tener una noción en la gráfica de TradingView de qué es lo que va a hacer Bitcoin. Ok, Bitcoin está hecho para que usted gane, no para que usted pierda. El que pierde aquí es porque quiere. El que conoce la ley de Bitcoin, el que conoce la profecía de Bitcoin, el que conoce cómo se maneja Bitcoin, el que sabe de un poquito de gráfica on-chain. Te invito a ti a que sepas un poquito más de gráfica on-chain. Te vas a dar cuenta que a pesar de que tú entiendas que hay un precio que tú lo puedes ver caro, si la gráfica on-chain te está diciendo, como lo dijo, porque la gráfica on-chain dijo, hey Mike, estoy en los 15,000, ya, este es mi suelo. Que habían personas viéndolo caro, lamentablemente es porque no saben de gráfica on-chain. Porque la gráfica on-chain te dijo cuál era el suelo de Bitcoin. Gracias a todos por estar por aquí, gracias por acompañarme. Nos seguimos viendo en una próxima entrega de tu canal My Crypto, analizando el mercado, cumpliendo la profecía.